Buenas, buenas, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y hoy estamos en AFK Journey con los dijes para los magos, ¿vale? Este sí es verdad que me ha costado menos tiempo en comparación con el de los super. El de los super los sigo teniendo aún en la recámara, ya que tienen muchas variaciones y muchas cosas. Y bueno, como en este vídeo veréis, vais a ver que en los magos se repiten mucho ciertos dijes, sencillamente porque comparten muchas cosas en común, que al final es hacer mucho daño, que es hacer burst. Hacer burst es hacer muchísimo daño, destruir al enemigo rápidamente. Y sí es verdad que hay ciertas excepciones, como pueden ser el caso de Talene, ¿no? Porque Talene al final es un mago que cura, o como puede ser el caso de Satrana, ¿vale? Porque al final son ciertos personajes un poco distintos, pero aún así vais a ver eso, que todo lo comparte. Entrando en materia, vamos a empezar por Talene, ¿vale? Talene es un personaje que no uso y he tenido que preguntar mucho a la gente, tanto que lo usa en Onírico como en Arena, ¿vale? Recomendación para Talene o lo que más usan. Por ejemplo, para Onírico, la que más suele usar es esta de aquí, la fuerza de habilidad. Sencillamente porque lo único que queremos en Onírico es castear una sola vez y ya está. Y que Talene no pierda esa ulti, o sea, esté constantemente tirando la ultimate y que, en cierta manera, Smokey le esté todo el rato regenerando, ya sea Smokey, Ludovic, toda esta gente, esté todo el rato recuperándola. Con lo cual, el tema de puntos de vida más esa fuerza de habilidad definitiva, que recordemos es la primera que tira, la primera fuerza que tira, ¿vale? Mientras que el poder de habilidad son las consecutivas, con lo cual queremos que Talene tire una ulti y sea la mejor ulti posible en Reino Onírico. Entrando en Arena Suprema, ¿qué dije se le suele poner? Las que más he visto para, en cierta manera, Arena Suprema es este, ¿vale? ¿Por qué? Porque en Arena Suprema también queremos tirar una ultimate muy poderosa. ¿Cuál es el problema de esto? Que si veis que os están cancelando mucho a Talene, o sea, os están poniendo mucho CC a Talene, mi recomendación, o la recomendación que me han dicho, es que le pongáis o el Osuno para que tengáis más vitalidad, ¿no? Para que pueda regenerar más vida y curarse más, en cierta manera, o el dije curativo, ¿vale? Ambos le vienen muy bien, ¿vale? Quitando esos dos, ¿vale el dije determinado? Sí, pero el dije determinado yo lo pondría más cuando ataquéis, ya que podéis elegir a qué formación vais a atacar, ¿vale? Con lo cual, mientras no la vayáis a usar para ataque o para onírico, normalmente dejadle los dijes osunos o los dijes curativos, ¿vale? Para FK yo diría que prácticamente es lo mismo, o sea, utilizad una de esas dos y debería iros bien. Aunque no es un personaje excesivamente bueno para FK, sobre todo cuando tengáis mucho déficit, o sea, cuando os saquen demasiados niveles. No es un personaje que brille demasiado, ya que os van a sacar mucha vida, mucha resistencia, con lo cual no acaba de convencerme, pero bueno, aún así, ahí tenéis los dijes. Pues vamos a pasar a Alsa, ¿vale? Alsa sí que lo he usado mucho, sí que he preguntado y sí, el mejor dije posible, ¿vale? Para Alsa es el dije místico, ¿vale? Tanto porque nos da celeridad para regenerar más rápido y atacar más rápido, como el poder de habilidad para poder machacar al enemigo, ¿vale? En caso de no tenerlos, un dije que se suele recomendar mucho es el dije titánico, ya que nos aporta también mucha faceta ofensiva, y el dije destructivo. Estos cuatro, se podría decir, estos cuatro son los mejores para Alsa. Y en Reino Onírico no se ve mucho, ¿vale? En caso de que la queráis usar en Reino Onírico, el que más se recomienda es este, el de energía, para que esté todo el rato casteando, por así decirlo, ¿vale? Quitando esto, vamos a pasar con Viperian. Viperian es un personaje que yo no suelo usar mucho, pero hay gente que le tiene un cariño predilecto y entiendo el por qué. Porque Viperian es un personaje muy, muy underrated, o sea, un personaje que mucha gente menosprecia, un personaje que pasa muy desapercibido, pero en verdad puede hacer mucho pupa, ¿vale? Y entrando en esto, un dije que más me ha sorprendido, obviamente, como ya os he dicho, el dije místico, como estamos viendo, es el mejor para todos los magos, ¿no? O sea, si vamos aquí, dije místico, aquí, pues más de lo mismo, dije místico, pero en el caso de Viperian, el dije hechizante, o sea, tener tanto la primera como las siguientes ultimates, es muy bueno, ¿vale? Después también, el dije Osuno le viene muy bien para que pueda regenerar, porque recordemos que Viperian, para quien no lo sepa, Viperian pierde vida. Con lo cual, si le ponemos vitalidad y más puntos de vida, vamos a minimizar esa pérdida. ¿Ok? En el caso de Viperian, no queremos ningún dije, entre comillas, demasiado ofensivo, quitando estos dos, ¿vale? Sí es verdad que, obviamente, el explosivo y el titánico nos viene bien, pero el titánico no nos viene tan bien como en Alsa, ¿vale? En Viperian,
querríamos más o fuerza de habilidad, o poder de habilidad, o celeridad y ataque, ¿vale? O sea, este, por ejemplo, el crítico no nos serviría tanto con Viperion, pero aún así son buenos. Los únicos que al final no queremos son dijes defensivos, ¿vale? Porque al final los magos, en el momento que os los toquen, van a morir, ¿vale? Van a desaparecer. Entrando en Arden sí es verdad que aunque los dijes, como podemos ver, los dijes místicos sean los mejores, Arden sí vale la pena hacer un 2+1, como veis que estoy haciendo yo aquí, ¿vale? Aunque también un dije que he visto mucho es el dije... no, esperaos, aquí. El dije del ingenio, ¿vale? ¿Por qué? Porque estos puntos de vida hay veces que te pueden salvar el culillo. Pero depende, ¿vale? Depende mucho, porque hay gente que los suele llevar con ejecución, o sea, suele poner 2 de ejecución y un dije arcano, por ejemplo. Hay gente que suele hacer esto. Hay gente que suele hacer 2 místicos, por ejemplo, también con Arden. Y aquí poner un dije explosivo, por ejemplo. Depende, ¿vale? Pero con Arden, por ejemplo, sí nos vale más la pena hacer un 2+1. Pero, por ejemplo, con campeones como Alsa, no. Alsa la queremos pura. Queremos una Alsa de una, ¿vale? Entrando con, justamente, Parisa, ¿vale? Parisa es un personaje que nos van a recomendar muchísimo velocidad de ataque, ¿vale? Como podemos ver, ambos dijes nos dan velocidad de ataque, pero el mejor dije es este. ¿Por qué? Porque nos da tanto velocidad de ataque como celeridad, ¿vale? Este es el mejor dije que nos pueden dar. Pero también tendríamos el dije del Guepardo si queremos que Parisa sea un poquillo más tanque, ¿vale? Pero al igual que os digo siempre, los magos en el momento que los roce un asesino o lo que sea, mueren, ¿vale? O sea, explotan. En ese caso, por ejemplo, el dije glorioso hace algo parecido. Y justamente con Parisa no queremos, por ejemplo, fuerza de habilidad definitiva. Queremos o velocidad de ataque, o celeridad, o ganancia de energía, como puede ser el dije de energía. Con lo cual, una que también he visto mucho es doble dije de energía con un dije aquí, ¿vale? Con un dije veloz, ¿vale? Eso también lo he visto mucho. Depende al final cómo la queréis llevar, ¿vale? Pero, por ejemplo, Parisa es otro personaje que, a diferencia de, por ejemplo, Alsa, nos viene bien hacer un 2+1 muchas veces. Aunque no descartéis hacer 3 en 1, ¿vale? O sea, poner 3 dijes de lo mismo. También os viene bien, ¿vale? Aunque, como ya he dicho, los mejores son el dije veloz para Parisa, para que spamee todo el rato, porque esté todo el rato con mucha velocidad de ataque, ¿ok? Pasando de Parisa, hay veces que se puede usar en Reino Onírico. Si se usa en Reino Onírico, le ponemos los mismos que utilizaríamos para Arena. Sí y no, yo creo que para Parisa, si lo usáis en Onírico, yo diría que fuerais full energía. O sea, le pusierais full con dijes de energía. Si podéis. Si no podéis full de energía, por ejemplo, como es mi caso, pues ponerle algo que le dé velocidad de ataque, ¿vale? Pero yo creo que sí, que es un personaje que puede rentaros. Pasando al siguiente, que es Carolina. Carolina, como podéis ver, es otro personaje que nos va a rentar hacer 2+1, pero, por ejemplo, como es el caso del dije sobrecargado, puede ser que nos rente hacer triple dije sobrecargado si queremos que Carolina explote a alguien, ¿vale? Esto es una muy buena composición, sobre todo para Arena. Estos 3 dijes, he visto a alguien que la tiene en Arena Suprema en el top 20 y es una locura. O sea, te pega una ulti y puede one-shotearte un personaje, es una barbaridad. Sobre todo como le salga bien la mejora de crítico, puede destruirte completamente. Obviamente, si no queréis jugaroslas tanto al RNG, hay gente que pone el del carnicero, ya que os aumenta el crítico, pero os reduce la celeridad, ¿vale? O sea, aseguráis que vais a matar a esa persona de un golpe, pero vais a tardar un poco más, con lo cual esto, contra composiciones que son muy rápidas, os puede pasar factura. Entonces, ¿qué suele hacer la gente mucho? Suele poner 2 dijes sobrecargados y un dije del carnicero como para asegurar ese golpe crítico, ¿no? Para decir, venga, te voy a destruir. Otro que suelen usar mucho la gente, como ya os he dicho, el dije místico, es uno de los mejores que le podéis poner a Carolina, ¿vale? Igual que a todos los magos, el dije místico al parecer es de los mejores, sencillamente porque nos da celeridad y poder de habilidad. Otro muy bueno para Carolina es el de Guepardo, si queremos que aguante un pelín más, por ejemplo, que la enlazáis con Zoran, con Faraesto, con alguno de estos y hacéis que tenga esas resistencias que le da el personaje. Vale, pues entonces podéis ir con esto y hacer que aguante más, por ejemplo. Y con el resto, como ya os he dicho, por ejemplo, en este caso, sí queremos daño, ¿no? En el caso de Viperion queríamos celeridad, energía, etcétera, etcétera. Con Carolina queremos full daño, queremos destruir al enemigo. Es prácticamente como Alsa, ¿vale? Queremos crítico, queremos daño, ¿vale? Queremos fuerza de habilidad, poder de habilidad, etcétera. Mirael es un personaje que no he podido encontrar demasiada información porque no mucha gente la usa en arena, pero por lo que me han dicho es parecido a Viperion. O sea, queremos
mucha regeneración de energía, ¿vale? Celeridad o regeneración de energía a poder ser, ¿vale? A poder ser, por ejemplo, el robusto nos vendría muy bien, cosas así, ¿vale? Aquí, por ejemplo, el dije veloz, al igual que con Parisa, nos vendría bien. Pero, por ejemplo, si podemos encontrar alguno que nos potencie la energía, la celeridad o la velocidad de ataque incluso, nos viene muy pero que muy bien, ¿vale? Por el resto, no he podido encontrar demasiado de Mirael porque eso, no es un personaje que actualmente se use mucho. Pero aún así, es un personaje que puede sorprenderte porque si la acompañáis de Rowan con algún dije que le aporte más energía, puede ser un arma súper explosiva en ese sentido, ¿vale? O sea, te puede destruir completamente una teamfight si logra castear, ¿vale? El problema es que en comparación con el resto de magos es muy blanda, o sea, es prácticamente papel maché, o sea, te la pueden matar de 2 hostias, prácticamente. Y después vamos a pasar a Cassidy. Cassidy tiene un papel más en onírico, muy fuerte, con lo cual hay mucha gente que la usa en onírico para bufar a Odi. Entonces, por ejemplo, en caso de que la llevéis en onírico, una que se suele usar mucho es el tema de... A ver si la encuentro. No, lo tengo aquí apuntado. Vale, es este de aquí. Este. Ay, disculpad. Este de aquí. El dije agudo. ¿Por qué? Porque nos da celeridad y ataque, ¿vale? Con lo cual vamos a castear más rápido y vamos a hacer mucho más daño. Porque recordemos que cuando Cassidy consigue su Supremo Plus, si mal no recuerdo. Dejad un momento que lo consiga. Aquí vamos a reducir la defensa mágica y si la tenemos a más 10, conseguiremos hacer más golpe de subcorriente, ¿vale? Que es, creo, este. Que es un golpe muy tocho de Cassidy. Con lo cual, si potenciamos mucho el ataque de Cassidy, como podemos ver, podemos conseguir muchísimo daño. Sobre todo si la tenemos subida. En caso de que la queramos llevar en arena, que la queramos poner en algún equipo de arena, los mejores dijes es, al igual que he dicho durante todos los magos, el dije místico, como estáis viendo, es en todas partes. Pero alguna variación, si no tenéis el dije místico, el arcano igual, porque nos da ataque y poder de habilidad, con lo cual nos viene muy bien. Y la variación que tenemos con aquí es igual que Carolina, podemos ir con el sobrecargado, ¿vale? Podemos ir a jugárnosla a que peguen una hostia gigantesca con esa ola, ¿no? Que tire una ola al igual que Mirael, ¿no? Y pum, y te destruya. Quitando eso, no he encontrado nada más. O sea, el resto de dijes o no los mencionan o no son demasiado importantes, con lo cual es lo que tengo. Después vamos a pasar a Satrana. Satrana es un personaje extraño porque ahora en la season la gente la ha empezado a usar mucho, la ha empezado a variar mucho. Pero quitando eso, no he encontrado nada más, ¿vale? Quitando eso, no he podido encontrar nada más. Y creo que los mejores dijes de Satrana pueden ser el tema de el Osuno, pero un paso muy importante, o que yo he estado viendo mucho con Satrana, es el tema del arcano, o sea, llevarla full agresiva, o sea, llevarla full hacia adelante y destruir, ¿vale? O sea, es el mejor dije que he encontrado, o por lo menos que me han dicho, ¿vale? La gente lo suele llevar con el 2-1, ¿por qué? Porque al final Satrana es un personaje muy bulky, sobre todo porque gana inmunidad cuando tira su ultimate, o sea, si nos vamos aquí y nos vamos a su ulti, se vuelve invencible. Entonces, durante ese tiempo puede ayudarse, ¿no? De eso. Otra por el estilo, ¿no? Que he visto mucho, es que la gente la suele llevar para bufar esto, el ataque, ¿vale? Para aumentar el ataque y así ese golpe haga mucho daño. Pero quitando eso, no es un personaje que tenga demasiados dijes, ¿vale? No es un personaje que tenga demasiada variación de dijes. Justamente con este, fijaos que es el único mago que no tiene el dije, que en todos hemos recomendado, fijaos, que el dije místico no lo tiene, ¿vale? Perdón, Satran no lo tiene, con lo cual no se le recomienda. Y lo único así que he podido encontrar es el arcano o el de carnicero, son como los dos mejores. En caso de que la queráis hacer más tanque, tanto el dije Osuno como el dije del guepardo os viene muy bien, ¿vale? Por los puntos de vida. Quitando todo eso, ¿se le puede llevar con el vigoroso para hacerla como muy tanque? Sí, pero el problema es que si nos vamos a sus estadísticas, Satran no tiene demasiadas defensas, ¿vale? Entonces no va a ser un personaje que le afecte demasiado, aunque nos puede venir bien, ¿vale? O sea, podemos, si colocamos los 3 dijes defensivos, podemos alcanzar a un tanque en defensas. Con lo cual, también es una opción válida. Quitando todo esto, espero que os haya gustado
el vídeo de los dijes mágicos para magos. Como siempre digo, dale like, suscribiros, activar la campanita para no perderos estos pedazos de vídeos que os traigo. Y como siempre, un saludo, chao, chao, hasta la próxima. Adiós.